o personas del día, personas de la noche, como usted prefiera titularlo. El pasaje se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11. Este es un estudio a continuación. Estamos estudiando esta epístola sistemáticamente, y yo creo que esa es una buena forma para estudiar así las Escrituras. Puestos de pie, la palabra de Dios, le vamos a pedir a nuestro hermano Pedro Tacoronte que él venga, por favor, y tenga la lectura en esta mañana. La palabra de Dios lee de la siguiente forma: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gracias, hermano Pedro. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por esta mañana tan linda. Gracias te damos por la visita de nuestro hermano Carlos y su amada esposa, su hijo. Señor, bendícenos con tu presencia en este día. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude a poder comprender la verdad. Guíanos a la verdad, porque eso es lo que nosotros necesitamos y lo que deseamos en esta mañana. En el nombre de Cristo también oramos por la familia de Irma Vargas, allá en Guatemala. Señor, acompaña a esos corazones que hoy están tristes por la pérdida de esa amada abuela. Señor, bendice a nuestra hermana aquí también, que está lejos y no puede estar unida con su familia ya ahora, pero te pedimos que tu consuelo sea algo real en la vida de nuestra hermana Irma. Te lo pedimos todo, dándote gracias que Carmelo ya está con nosotros, y Señor, te pedimos que lo sigas fortaleciendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Bueno, hubo otro terremoto anoche en South Carolina, ¿oyeron? El terremoto que se llama Donald Trumpo. Donald Trump. Donald Trumpo ganó las elecciones allí otro día les hablo un poco más de Trumpo. No es santo de mi devoción, pero les voy a mostrar por qué. Pero anyway, mis amados hermanos, a nosotros nos toca hablar de mejores cosas en esta mañana. ¿Sabían ustedes que la población en el planeta terráqueo hoy en día está como a 7 billones de personas de diferentes países, diferentes etnias, diferentes idiomas y dialectos? Pero la realidad, mis amados, es que en el mundo solo existen 2 tipos de personas: los creyentes y los incrédulos, los redimidos y los que no han sido redimidos. Están los que han sido salvados por la gracia de Dios, y por el otro lado están los perdidos. Están los hijos de Dios y hay hijos del diablo, muchos, la mayoría son hijos del diablo. Están las personas que pertenecen al reino de luz, el reino de Dios, y están los que pertenecen todavía al reino de Satanás.
Hay los que están viviendo todavía en el estado natural como hijos de Adán y los que están en Cristo, nacidos de nuevo. Hay las personas que aman a Dios y hay los que le odian. Están las personas que tienen vida eterna y están los otros que van a condenación eterna. Tenemos a las personas que conocen a Dios y los que lo ignoran. Solamente hay esos dos tipos de personas. En este pasaje que queremos estudiar hoy, el apóstol Pablo hace un contraste de las personas de la noche, refiriéndose a los incrédulos, con las personas del día, refiriéndose a los creyentes. Las personas de la noche, noten en el pasaje que acabamos de leer, se asocian con la oscuridad, el sueño, la embriaguez, mientras que las personas del día se asocian con la luz, con estar velando, estar alertas y con la sobriedad. Ahora, esta verdad, según la cual los incrédulos están viviendo en oscuridad sin ellos darse cuenta, sin saberlo, y que los creyentes viven en luz, esta verdad tiene su origen en el Antiguo Testamento, desde allá. Porque fíjense, el salmista en el Salmo 107 escribe: algunos moran en tinieblas y en sombra de muerte. Muy importante esa frase, esa expresión, sombra de muerte. Fíjate, están viviendo en sombra de muerte. Ahora, ¿qué entendemos por eso? Bueno, mire, si el nombre mío fuera muerte y yo estuviera echando mi sombra sobre todos ustedes y ustedes estuvieran viviendo bajo la sombra de muerte, pues una luz muy brillante, para que eso sea verdad, una luz muy brillante tuviera que estar detrás de mí. Y en vez de yo dejar pasar la luz, lo que hago es opacar la luz, y por eso ustedes estuvieran viviendo en sombra de muerte. Noten cómo los describe. También están aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Pero fíjense, en el resto del pasaje, aquí el salmista describe la transformación de estas personas de la noche a personas del día. Fíjate, luego dice en el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia. Sí, porque eso es lo que el pecado produce en las vidas de los seres humanos, a diferentes grados, pero bueno, cuando tú llegas a esta experiencia de que estás realmente sufriendo las consecuencias de tus propios pecados, entonces es cuando a veces clamamos a Dios en nuestra angustia y Él los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de sombra de muerte, de nuevo, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ahora, lo que nos debe llamar la atención, yo creo aquí en este pasaje, que noten que aquí todo parece que lo hizo Dios. Dios es quien saca a personas de las tinieblas y de sombras de muerte. El hombre no es capaz de sacarse a sí mismo. El hombre no puede librarse de esas prisiones, ni romper sus propias cadenas que lo tenían agarrado. La salvación, mis amados hermanos, en otras palabras, es una obra que Dios hace en nosotros. En la Biblia, la forma más frecuente que Dios escogió para darnos a entender lo que le pasa a una persona cuando es salvada por Dios es la de una persona
que antes vivía en oscuridad y de pronto se encuentra en la luz del conocimiento de Dios. Quiero mostrarle varios pasajes. Aquí está hablando pues el profeta Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y de nuevo, ahí está la misma expresión, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. En Mateo también fue registrado que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. ¿Se dan cuenta que esa es la forma que Dios describe a los incrédulos? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En Juan capítulo 3, 19 al 21, dice así: y esta es la condenación. Esta es la razón por la cual la gente no se salva. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Un texto más. En Juan capítulo 12, versículo 35 dice: entonces Jesús dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En el versículo 36 luego dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahora saltemos al 46 y dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, cuando creemos en el Señor Jesús, de buenas a primeras, Dios prende la luz de su presencia en nuestra vida. Y entonces ya no andamos más en tinieblas. Ahora, ¿cómo pasa la gente de las tinieblas a la luz? Bueno, ¿sabe qué? Yo sé que hay muchos cristianos en el mundo, ministros, pastores, que quizás te pudieran dar una lista de cosas que tú debías hacer para que pudieras pasar de las tinieblas a la luz. Ellos te dirían las cosas que tú tienes que hacer y después te enumeraran también una lista de cosas que tienes que dejar de hacer. Y de esa forma ellos piensan que tú puedes ganarte el favor de Dios y salir de las tinieblas y entrar en la luz. Pero mis amados hermanos, la verdad es que no es así. La salvación es un evento que sucede en un instante. No, mis amados, espiritualmente la salvación no es un proceso. No. Comienza siendo un evento instantáneamente. Y si usted recuerda el día que usted fue salvo, quizás usted hoy pudiera decir: amén, amén, pastor, es así. En un instante yo salí de las tinieblas a la luz. Dios me sacó de las tinieblas en las cuales yo estaba viviendo y enseguida entré en la luz. Y todo esto, mis amados hermanos, vuelvo y les repito, es una obra de Dios y no de nosotros. Dios nos llama de las tinieblas a la luz. Ahora, lo único que nosotros hacemos es creer que la salvación es una obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo único que nosotros hacemos.
creer que no nos vamos a poder salvar nosotros mismos, creer que estamos mal, creer que somos pecadores y por eso estamos viviendo en angustia y en la miseria que el pecado ha traído en nuestra vida. Y que nuestra única esperanza es que pongamos nuestra confianza en el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por nosotros, mis amados hermanos. El apóstol Pablo lo expresa de muchas diferentes formas, pero aquí en 2 de Corintios capítulo 5, él nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice Pablo, proviene de Dios. Todo lo que tú pudieras o yo pudiera mencionar acerca de la salvación, de cómo nosotros aceptamos a Cristo, todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Vamos a saltar un versículo para ganar un poquito de tiempo. En Colosenses capítulo 1, 12 al 13, Pablo también escribe, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, fíjate, para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, nosotros que vivíamos en oscuridad y tiniebla, nosotros que no éramos aptos para participar de una herencia con los demás santos en la luz, Dios nos hizo aptos. ¿Ves? Él hizo todo lo necesario para hacernos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Noten que habla de esas tinieblas como algo bien poderoso, tú sabes, que nos tenía atrapado, nos tenía prisionero y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es un reino de luz, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. En Efesios el apóstol Pablo también escribe, porque en otro tiempo, hablando de lo que nosotros éramos antes, fíjate, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ya no más, mas ahora sois luz en el Señor. Y entonces, ahora, después de haber tenido esa experiencia, por la misericordia y la gracia de Dios, el apóstol manda a los creyentes allí en Éfeso a andar como hijos de luz. O sea, en otras palabras, debemos de siempre comportarnos como lo que somos. Ya no somos hijos de la noche, hijos de oscuridad, prisioneros de la oscuridad. Por tanto, debemos de andar como lo que somos. Ahora somos hijos de luz. Pedro también se expresó de esta forma. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora explíquenme ustedes a mí, porque realmente esto es incomprensible. ¿Cómo es que una persona que Dios los sacó de las tinieblas y los trajo a la luz de la verdad, a la luz del conocimiento de Dios, no va a estar compartiendo y dando testimonio de ese Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿No es verdad que ese tiene que ser un pecado grande? A mí, un error enorme para un cristiano. No decirle a nadie, tú sabes, como la canción del señor Newton, ¿se acuerdan de él? Amazing Grace. Yo antes era ciego, pero ahora veo. Tenemos que decirle a la gente, mis amados. Ahora, regresando al tema general de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, el asunto fue que a pesar del corto tiempo que Pablo había estado en Tesalónica y les había enseñado acerca del retorno de Cristo por la iglesia, o sea, el apóstol Pablo les había hablado algo acerca del arrebatamiento, les había hablado acerca del día del Señor, que no es lo mismo ni se escribe igual, porque el día del Señor es un día de juicio y de la revelación de la ira de Dios
aquí en la tierra contra los incrédulos. Pablo les había hablado algo acerca de todo esto, pero el problema fue que ellos se quedaron con algunas dudas, algunos malos entendidos, que los tenía a ellos muy preocupados y temerosos. Pero díganme ustedes, mis amados hermanos, ¿quién entiende estas profecías la primera vez que las oye? Yo las tuve que oír muchas veces, hasta que todo fue, tú sabes, cayendo aquí adentro y entonces las entendí, tú sabes, pero nadie entiende por el simple hecho que alguien te dijo una vez que Cristo viene por la iglesia. Bueno, y Pablo no fue que Pablo fue un mal maestro o que él no sabía cómo explicar estos asuntos de los últimos tiempos. El asunto fue simplemente que él no tuvo el tiempo, tuvo que salir de allí, de la ciudad, porque lo querían matar. Entonces ellos se quedaron con esos malos entendidos. Uno de ellos fue que pensaron que la persecución presente, el sufrimiento que ellos estaban experimentando, para ellos pensaron que había llegado el día de juicio, el día del Señor, el día de ira. Y ellos pensaron que estaban ya viviendo pues esa ira de Dios. Otra confusión que ellos tenían es que pensaron que los creyentes que se habían muerto se iban a perder el evento del arrebatamiento de la iglesia y por tanto nunca iban a ser trasladados a las nubes y llevados al cielo para estar para siempre así con el Señor. Entonces ellos pensaban, la gente ya se murió y bueno, no te alegras tú, hermana Irma, que tú no tienes ese error, ¿verdad? No, tú vas a ver a tu abuelita y la vas a ver pronto y ella te va a ver a ti. Bueno, mis amados hermanos, ellos tenían esa preocupación. Ahora, otra cosa que Pablo menciona en su segunda epístola es que algunos falsos maestros, que acuerden, a veces los falsos maestros venían de afuera, muchas veces, pero a veces crecían dentro de la iglesia y se equivocaban los maestros y por error enseñaban lo que no convenía. Y algunos de esos falsos maestros estaban enseñando a la iglesia en Tesalónica que ya el arrebatamiento había ocurrido y el problema es que ellos se habían quedado atrás y que era por eso que ellos estaban experimentando toda esa tribulación y ese sufrimiento. Ahora el apóstol Pablo tranquilizó a estos nuevos creyentes allí en Tesalónica diciéndole que ellos no tenían que preocuparse por el día del Señor, porque ellos no estaban puestos para ira. Ellos no iban nunca a enfrentar el día de la ira de Dios. El día del Señor, mis amados hermanos, es un día de ira. Dios va a desatar su ira sobre los moradores de la tierra. Ahora, yo sé que muchos cristianos piensan que la ira de Dios Él la va a revelar cuando nos juzga y envía a los incrédulos al infierno. Pero yo no creo que ese día va a ser un día de ira. No. La ira es para castigar a los incrédulos mientras que están morando sobre la tierra. El día del juicio no va a ser un día de ira. No. El libro de Apocalipsis habla de este día tan calmadamente. Los libros van a ser abiertos y cada uno va a ser juzgado por las obras que están escritas en esos libros. Y si el nombre tuyo o mío, bueno, eso no aplica a nosotros que ya somos salvos, pero si el nombre de alguien no está inscrito en el libro de la vida, chuculón, para el lago de fuego. Bueno, es un día de gran castigo, porque ese castigo es eterno. Pero la ira Dios la va a revelar aquí mismo, mis amados hermanos, con las cosas que nosotros conocemos. ¿Oyeron que hubo un terremoto? ¿Ven? En Orlando, chicos. ¿Se puede imaginar? Oye, eso es algo nuevo. A little temblor de tierra allá en Orlando. Yeah. Por eso yo no quiero mudarme para Orlando, sino un poquito más para arriba. Bien. No, pero mis amados hermanos, acuérdense que el día del Señor, no hay quien escape de ese día. Dios ha tenido paciencia, misericordia con
los incrédulos, pero cuando ese día empiece, que acuérdense, dije la semana pasada, que el día del Señor empieza con un día, pero dura por un tiempo, mis amados. Ahora, para darle más seguridad a los tesalonicenses, Pablo les hace esta serie de contrastes que encontramos aquí en este pasaje, entre las personas de la noche y las personas del día. Y así les dejó bien claro que los temores que ellos tenían de estar ya en el día del Señor no tenían ningún fundamento, porque hay tres características, según el apóstol Pablo, que distinguen a las personas de luz, los creyentes, y las personas que viven en oscuridad de la noche, mis amados. Y estas tres características son: su naturaleza es diferente, su comportamiento es diferente y el destino es diferente también. Noten, vamos a examinar estas tres cosas. La naturaleza del creyente es diferente a la de un incrédulo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, ¿se dan cuenta del contraste, la diferencia? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La expresión aquí, más vosotros, presenta ese contraste con el versículo 3, donde Pablo habla de ellos, los incrédulos, mis amados. Ellos son los que no escaparán, más vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los tesalonicenses, como hijos de Dios, no experimentarían el día del Señor, porque a diferencia de los incrédulos, los creyentes no están en tinieblas, sino que poseen una naturaleza completamente diferente, una naturaleza de Dios. Ya no están en Adán, ya no son hijos de Adán, ahora son hijos de Dios, y Dios nos ha hecho participar de su misma naturaleza. La noche espiritual que envuelve a los incrédulos incluye la oscuridad intelectual y la oscuridad moral. La oscuridad intelectual es la ignorancia y la indiferencia. Mucha gente vive así. Mira, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Él no le importa, no le busca. Y muchas veces cuando tú tratas de hablar con una persona así, o yo, tú sabes, ellos enseguida te cortan y te dicen: no me hables de eso, háblame de cualquier otra cosa. Háblame de quién ganó las elecciones o quién ganó el Super Bowl. Pero no me hables de Dios, yo no quiero saber de eso. Yo tengo mi propio criterio. Y así es el altivo, el malo. Ahora el Salmo 14, versículo 1 al 4, que de este pasaje, dicho sea de paso, es citado por el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, allí en Romanos. Pero ustedes notarán la similitud de estos dos pasajes, donde dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Pero, ¿sabe? La realidad es que la composición de ese primer versículo de este salmo no es, la palabra hay fue añadida por los traductores. Pensaron ellos que ellos iban a aclarar más el texto añadiendo la palabra hay. Pero realmente el texto dice que el necio dice en su corazón: no Dios. No Dios, yo no lo quiero. O sea, el necio sabe que Dios existe. Él entiende que tiene que haber, tú sabes, alguien mayor, creador del universo, sabe. Pero él no lo quiere. Y por eso él dice en su corazón: no hay Dios, no Dios, yo no lo quiero.
se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios y no encontró a ninguno. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Y así estábamos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Mis amados, hasta que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, yo de vez en cuando tropiezo con cristianos que yo creo que ellos todavía están un poquito altivos. Ellos piensan que ellos con su inteligencia humana, ellos llegaron a comprender, no, yo tengo que hacer algo para salvarme y ellos piensan que ellos son los responsables por la salvación. No, yo soy más inteligente de la gente que los rechaza. Esos necios de que habló el salmista, ese no soy yo. Yo no fui necio. Yo enseguida que oí de Cristo, yo lo acepté. De veras, si hubiera una persona así aquí en esta mañana, tú debes de leer esto. Cuando Dios miró para ver si había uno entendido que buscara a Dios, no encontró a ninguno. Y en esa condición tú estabas también. Si Dios no te llama con ese llamado eficaz, tú no hubieras venido, ni yo tampoco, por nuestra propia cuenta. Ahora noten que no solo ellos viven, los incrédulos, en una oscuridad intelectual, pero también, por otra parte, ellos viven en una oscuridad moral del pecado. No saben lo que es verdad, no saben, por lo tanto, hacer lo correcto, no saben lo que el pecado es, pero peor que esto es que no se dan cuenta el daño que el pecado le está haciendo. Oye, esa es la peor condición para un ser humano. Tú sabes, que estén pecando y pecando más y piensan que están disfrutando el pecado y no se dan cuenta el daño que el pecado les está haciendo. No se dan cuenta, viven en oscuridad, no se dan cuenta del sufrimiento que sus propios pecados le están causando y no saben que al final les va a llevar a la muerte, a la condenación. No se dan cuenta que ahora solo están viviendo en la sombra de la muerte, pero un día van a tener un encuentro con lo que estaba produciendo esa sombra. Todos los creyentes en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. ¡Qué diferencia! Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es otra forma de hablar de una persona de la noche que vive en tinieblas, en oscuridad. Es un muerto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los creyentes, mis amados, no están perdidos en esa oscuridad de la ignorancia, del pecado, de la rebelión, ni están en la oscuridad moral, porque ahora practicamos la verdad. Digan amén. Se supone. El Señor dijo a sus discípulos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, ahora, puesto que los creyentes tienen una naturaleza diferente, distinta, dada por Dios, es muy diferente a la naturaleza de los incrédulos. Los creyentes no necesitan tener miedo que el día del Señor los va a sorprender como ladrón. No. Los que por la gracia de Dios han pasado de muerte a vida, tienen la luz de la vida. Ellos tienen la luz del conocimiento de Dios. Ellos tienen la luz de la verdad. La luz de su palabra en nuestras manos, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tienen también la luz del Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad.
tienen la luz de las profecías. Lo único que no sabemos es el día ni la hora de su venida. Todo lo demás que necesitábamos saber para estar velando, lo tenemos en las Escrituras. Lo único que necesitamos es ir allí a rascar y orar y pedirle a Dios: yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero saber lo que viene, yo quiero saber lo que está pasando ahora y lo que falta por pasar. Mis amados hermanos, solamente Dios detuvo que supiéramos lo que sucede en 24 horas. Nadie sabe el día ni la hora. Todo lo demás, Señor, está en las Escrituras. Así que ni siquiera por el conocimiento que la luz ha traído a nuestra vida, ni siquiera nos va a agarrar de sorpresa. El arrebatamiento no nos va a agarrar de sorpresa. Y si te agarra a ti de sorpresa, ¿tú sabes por qué es? Porque te fuiste de esta iglesia antes de que todas esas cosas sucedieran. Yo sé que yo sueno arrogante, Carlos, pero my goodness. Es que ya el Señor ha tenido misericordia con nosotros y nos quitó el velo. Ya sabemos. Ya sabemos cómo estar velando y esperando. Pensamos que nosotros en esta iglesia podemos ser, si queremos, como las 5 vírgenes sensatas, ¿se acuerdan? Que ya tenían sus lamparitas preparadas y con aceite y todo. Podemos llegar a ser así, señores. Si no, esa parábola no estuviera allí. Ahora, noten este Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿se dan cuenta de la figura que tenemos aquí? Mire, si usted está andando de noche y usted quiere estar seguro de su próximo paso, ¿ve? La palabra de Dios puede ser como una lámpara a tus pies para que tú sepas cuál es el próximo paso que tú debes dar, o maybe el paso que no debes dar. Pero si tú levantas la misma lámpara así para arriba, entonces ella llega a alumbrar todo tu camino. Señores, teniendo estas cosas, a nosotros no nos va a agarrar de susto nada. Porque todo está allí, todo lo que necesitamos saber. Los creyentes viven en una esfera completamente diferente a quienes experimentarán la ira de Dios en el día del Señor. Nosotros no vamos a estar en eso. Por lo tanto, los tesalonicenses no necesitaban estar con miedo, preocupados de haberse perdido el arrebatamiento o de estar atrapados en el día del Señor, porque ellos no iban a experimentar la ira. Noten que el comportamiento de los creyentes es diferente. Es diferente. Por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sí, mientras que el mundo lo ignora, nosotros debemos estar velando y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Mi hija Blanquita anoche me dio una noticia que yo no sabía, tú sabes, yo no sé muchas cosas. Pero ella me dijo que hay una ordenanza en South Beach, en Miami Beach, que the liquor stores, las tiendas que venden solo licores, tienen que cerrar a las 11:30. Y yo pensé, bueno, qué bueno, 11:30, que se vayan para la casa todo el mundo y dejen de tomar tanto. Pero ella me dijo, no papi, eso es para proteger a los bares y las discotecas que sirven bebidas ahí a un precio más alto. Y entonces allí siguen vendiendo. ¿Hasta qué hora, mi amor? Yo no te entendí bien. Bueno, yo lo entendí como yo quería entenderlo. ¿Qué más te puedo decir? Cierran las liquor stores, pero los bares continúan abiertos. Cierran también los bares. Bueno, never mind. Forget the whole thing. Pero mis amados, existe una relación
inseparable entre la naturaleza de los cristianos y su conducta. Y esta es una verdad enseñada por todo el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Pablo aquí en Tesalónica. Dice, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Como es digno de ese Dios. Más adelante en la misma epístola, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Sí, el cristiano se comporta diferente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, de este llamado con que fuisteis llamados, mis amados. Filipenses dice Pablo allí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Ningún cristiano que ha sido salvado puede continuar comportándose como antes. No, se tiene que comportar ahora como es digno del Evangelio de Cristo que le salvó. Para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En Colosenses Pablo escribe, pero que andéis como es digno del Señor. Señores, esta salvación le costó al Señor mucho. Por eso debemos de comportarnos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí en Miami hay una controversia entre algunos pastores reformados, chicos. ¿Tú puedes creer eso? Todos debemos de estar en la misma página. Pero la controversia tiene que ver con la justificación y la santificación. Que hay algunos pastores que se inclinan a depender de la justificación para todo. Y bueno, tú sabes, en parte eso es verdad. La justificación que Dios nos ha declarado justos en base a la justicia de Cristo, en base a la vida santa que Cristo vivió, que nos ha sido imputada. Eso lo creemos, no hay ningún problema. Pero tú sabes, yo no puedo vivir dependiendo de la justificación y no considerando que el Señor requiere que yo viva en este nuevo proceso de santificación. Que yo tengo que comportarme como es digno, yo tengo que comportarme de acuerdo a lo que soy ahora en Cristo. Sí, la justificación, yo entiendo que por ella vamos a ser salvos. Pero señores, ¿cómo vamos a llegar allá? Eso le importa a Dios también. ¿Qué fue lo que hicimos después que entramos en el conocimiento de la verdad? Tenemos que comportarnos diferente. Y si nos comportamos de diferente es cuando en verdad vamos a disfrutar de este viaje, de esta vida cristiana a la cual Dios nos ha llamado. Es por eso que Pablo exhortó aquí a los tesalonicenses a vivir en conformidad con su nueva naturaleza. Es como si Pablo les dijera, compórtense como lo que son y nunca van a tener dudas de vuestra salvación y de la vida eterna que Cristo nos ha prometido. Cuando los creyentes se comportan como lo que son, no tendrán temor del castigo, de la ira de Dios, ni de ningún castigo. Como hijos del día, hijos de luz, era inconcebible para ellos participar de las obras de la oscuridad. Por eso Pablo les escribe aquí a los Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya dejen eso, les dice Pablo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y la santidad de la verdad. Los tesalonicenses, como personas del día, Dios los había librado de la noche oscura, de pecado, de la ignorancia, de la rebelión y la incredulidad en la cual ellos vivían. No hay lugar para la vida de la noche entre personas que son del día. A los romanos Pablo escribió: la noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, si Pablo escribió eso a los romanos hace 2000 años atrás, ¿cuánto más, tú sabes, cuánto más ha avanzado esa noche? ¿Cuánto más se ha acercado ese día? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Ese es el pecado de todos los bautistas, yo creo. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vivir de forma consecuente con la naturaleza de personas del día le da al creyente, ¿tú sabes qué? Le da paz, le da un consuelo, porque una vida recta trae seguridad y la paz de la salvación. Sin embargo, cuando las personas del día caminan en oscuridad, pierden la seguridad y se vuelven temerosos del juicio de Dios sobre su vida. El apóstol Juan en su primera carta, él fue hasta más claro, tú sabes, y él menciona allí que si tú dices que tú estás en luz, pero andas en tinieblas, tú eres un mentiroso y tú no eres salvo nada, porque ningún cristiano puede seguir viviendo así, mis amados. Ahora, en contraste con el sueño y la embriaguez de las personas de la noche, nosotros que somos del día, lo que debemos de hacer es ser sobrio. Ser sobrio significa, en su significado más elemental, es estar libre de influencias de bebidas intoxicantes. Una persona sobria es una persona que exhibe tener dominio propio. Es una persona que lleva una vida seria, equilibrada, calmada y mantiene las prioridades apropiadas en su vida. Pablo le dice a los tesalonicenses: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿No es verdad que sí? Si un borracho empieza a tomar de día, se levanta en la mañana y lo primero que hace es abrirse una lata de cerveza y empieza a tomar de día, ese sí tiene un problema grande. Pero las demás personas, tú sabes, que viven en oscuridad, por lo menos esperan hasta la noche para salir y emborracharse. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense aquí, mis amados, que Pablo repite aquí lo que a menudo él exhortaba a los cristianos. En el capítulo 6 de la epístola de Pablo a los Efesios, él habló allí de vestirse de toda la armadura de Dios, vestirnos de las armas de luz para que podamos resistir en el día de tentación y estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Y aquí el apóstol Pablo repite la triada de virtudes cristianas, las más sublimes, las más supremas virtudes cristianas, que son la fe, la esperanza y el amor, mis amados hermanos. Pero aquí habla de la fe como la coraza. ¿Sabían ustedes que un soldado, la coraza de un soldado, era lo que protegía su pecho? O sea, los órganos más vitales, la zona donde el soldado es más vulnerable. El yelmo del soldado es el casco que protegía su cabeza. Y entonces Pablo les manda: vístanse con estas armas de luz, la fe, el amor y la esperanza como yelmo. Noten que el destino de los creyentes es diferente a los de los incrédulos. Esto es elemental, mis amados hermanos. Yo sé que todos ustedes saben eso.
Nosotros tenemos un destino diferente a la gente que vive en oscuridad, a la gente que no son salvos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, dice Pablo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos o que nos hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Noten este versículo 6, donde Pablo dice aquí, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Saben lo que eso me dice a mí? Eso me dice a mí que el apóstol Pablo creía en un arrebatamiento antes de la ira de Dios. Sí. Mira, aquí no lo dice en tantas palabras, pero si Pablo está diciendo que nosotros Dios no nos puso para recibir su ira, y sabemos que el día del Señor es el día de ira, pues entonces tenemos que deducir que Dios nos va a sacar de este mundo antes de la ira, porque nadie va a escapar de esa ira. Olvídate de que Dios te va a proteger durante el tiempo de la ira. No. Nosotros ni siquiera vamos a estar en eso. Así que yo creo que el apóstol Pablo creía en un arrebatamiento antes de la ira. Los que son de la oscuridad y de la noche, Dios va a castigar con el furor de su ira y también al final los va a sentenciar al infierno eterno. Por otra parte, la verdad bendita para los creyentes es que no nos ha puesto Dios para eso. Dios no ha puesto al creyente para ira. Los creyentes no experimentarán la ira que Dios derramará sobre los incrédulos en el día del Señor y por toda la eternidad en el infierno. Para concluir, mis amados hermanos, el día del Señor no nos va a agarrar como ladrón en la noche a nosotros, porque nosotros ni siquiera vamos a estar en eso, señores. Nosotros no vamos a experimentar el día del Señor. Aún el cristiano más nuevo, el recién nacido en Cristo, un cristiano que lo único que él sabe es que él ha sido salvo y no sabe más nada de nada, aún un cristiano así no tiene que vivir en temor del castigo de la ira de Dios que se va a revelar en el día del Señor. No, mis amados. Aún el cristiano más mal informado, y mira que hay cristianos mal informados, aún un cristiano mal informado no tiene que vivir en temor del día del Señor, porque simplemente un creyente no lo va a experimentar. Ni aún el cristiano más flojo, que por su descuido no ha estudiado las profecías de los últimos tiempos y de cómo esas profecías se van cumpliendo, aún ese cristiano no se tiene que preocupar por el día del Señor. Puede ser que el arrebatamiento te agarre de sorpresa. El arrebatamiento es otra cosa. Puede ser que el arrebatamiento te agarre de sorpresa. Y ya te dije, ¿por qué te va a agarrar de sorpresa? Pues te fuiste de la Iglesia Bautista de North Miami, te va a agarrar de sorpresa. Pero ¿sabe qué? Si te agarra el arrebatamiento de sorpresa, es por no estar velando el cumplimiento de las profecías. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes que hace poco hice referencia a ellas? 5 de esas vírgenes eran sensatas y 5 de las vírgenes eran insensatas. Ahora, muchos cristianos son enseñados a vivir en temor toda su vida por una mala interpretación, una muy mala interpretación de esa parábola de las 10 vírgenes. Sus pastores le dicen, tienes que estar preparado, tienes que prepararte para la venida del Señor. Tienes que tener aceite en tu lámpara y la tienes que tener encendida y tienes que estar preparado, si no te vas a quedar atrás. Señores, yo oigo eso todos los días en la radio cristiana, aquí en la misma ciudad de Miami. Tienes que prepararte, Cristo viene pronto y si no te preparas te vas a quedar atrás, señores. Si entendemos que el aceite en esa parábola es una representación, una referencia al Espíritu Santo, entonces debemos entender que la única preparación que hay que hacer
es tener al Espíritu, señores. Si tienes el Espíritu de Dios morando en ti, ya no tienes necesidad de hacer ninguna otra preparación. Tú te vas a ir con el Señor. Todos los creyentes nacidos de nuevo tienen el Espíritu viviendo dentro de ellos, y el Espíritu, contrario a lo que mucha gente cree, el Espíritu nunca nos abandona. Nosotros a veces apagamos su fuego, nosotros a veces lo ofendemos, pero Él no se cansa de nosotros. Él prometió que iba a venir a estar con nosotros y estar con nosotros para siempre, mis amados hermanos. Las 5 vírgenes insensatas no estaban preparadas porque ellas representan a la gente en la iglesia que no han sido salvas. Increíble, ¿verdad? Que hay gente en la iglesia que se van a quedar atrás. Pero la razón es que nunca fueron salvas. O sea, son como esos cristianos en la iglesia de Sardis que tenían nombre de que vives, pero estás muerto. Estás en una iglesia donde pudiste haber obtenido la vida, pero tú preferiste quedarte en tinieblas y en sombra de muerte. Nacer de nuevo, mis amados hermanos, es la única preparación para ser arrebatados. That's it. Si naciste de nuevo, you're going. Tú vas a ir. Aunque el Señor te tenga que sacar de este mundo griñando los dientes y dando patadas, pero tú vas a ir. Porque esa es la única preparación, es la de ser salvo. Oremos, mis amados hermanos. Todo ojo inclinado, toda cabeza inclinada, ojos cerrados. Si tú estás aquí y tú no tienes esa vida en Cristo, no tienes esa luz en tu vida, ahora es el momento para que tú puedas hacer una decisión. Allí mismo donde tú estás sentado, toma un instante, esto es serio. Esto tiene que ver con tu eternidad y con una vida mejor aquí en la tierra. Así que contempla tu condición, y si tú reconoces que tú eres un pecador que no sabes hacer otra cosa que pecar más y más, arrepiéntete, pide a Dios que te perdone por todos sus pecados, y allí en la propia privacidad de tu corazón, exprésale a Dios que tú quieres hoy confiar en Él para que Él te saque de las tinieblas a la luz, que te saque del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Dile allí mismo donde tú estás: Padre, sálvame a mí por los méritos de Cristo, por el sacrificio que Él hizo por mí. Exprésale que tú sabes y te das cuenta que tú no puedes salir de esa condición en la cual tú te encuentras, a menos que Dios sea el que te saque. Y tú estás dispuesto a dejar que Él lo haga en esta mañana. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ojalá tú hayas orado así. Si necesitas más ayuda, yo siempre estoy aquí. Yo nunca estoy demasiado ocupado para no responder a una persona que tiene dudas de su salvación o que quisiera: pastor, yo no sé cómo hacerlo. Ayúdeme a mí, yo te ayudo. Con mucho gusto te ayudaré. Muy bien, los hermanos Ujieres van a venir ahora para...